El audio que escucharemos a continuación es una referencia de los escritos de Luisa Picarreta, titulado La verdadera vida del alma hecha en el divino querer no es otra cosa que la formación de su vida en la vida de Jesús. En su escrito de fecha 5 de enero de 1921, Luisa describe lo dicho por nuestro Señor: Hija mía, la verdadera vida del alma hecha en mi querer no es otra cosa que la formación de su vida en la mía, dar mi misma forma a todo lo que ella hace. Bueno, vamos a continuar. Esto que estábamos hablando del plan de Dios en el matrimonio, a lo mejor puede parecer de primeras que está muy elevado, es para una santidad muy grande, pero fíjense que esto viene, ya no digamos desde el Génesis, aún desde el Antiguo Testamento. El libro de Tobías narra exactamente esto. Voy a leerles unos pedacitos significativos para que veamos cómo esa es la enseñanza, una de las enseñanzas del libro de Tobías. Recordemos que Sara había estado casada 7 veces y un demonio, el demonio de la impureza, había matado a los maridos anteriores. Y cuando Tobías va a ese viaje, guiado por el arcángel San Rafael, le explica esto. Le dijo entonces el ángel Rafael: escúchame, que yo te enseñaré cuáles son aquellos sobre quienes tiene potestad el demonio dentro del matrimonio. Son los que abrazan con tal disposición el matrimonio que apartan de sí y de su mente a Dios. O sea, el plan de Dios lo apartan y se entregan a su pasión como el caballo y el mulo, que no tienen entendimiento. No ven, hay un plan de Dios, ¿cuál es la finalidad? No, a lo que siento, a mis sentidos, no a mi inteligencia iluminada por la luz de Dios. Esos son sobre quienes tiene poder el demonio. Dice: mas tú, cuando la hubieres tomado por esposa, entrado en el aposento, no llegarás a ella en 3 días. Es decir, la primera cosa, le va a decir cuál va a ser. Y no te ocuparás en otra cosa, sino en hacer oración en compañía con ella. O sea, primera cosa, dirige tu pensamiento a Dios, a ver cuál es el plan de Dios, y le vas a pedir las gracias necesarias para perseverar en ese y realizar bien esa finalidad, etcétera. En la primera noche, en las 3 noches hará oración. Así alcanzarás la bendición para que nazcan de vosotros hijos sanos, sanos de cuerpo y sanos de alma, no nada más de cuerpo. Pasada la 3ª noche te juntarás con la doncella en el temor del Señor, sin olvidar a Dios, llevado del deseo de tener hijos y no de la concupiscencia. Es Antiguo Testamento y ya era, volvemos a lo mismo, la finalidad del matrimonio, llevado del deseo de tener hijos y no de concupiscencia, a fin de conseguir en los hijos la bendición propia del linaje de Abraham, las bendiciones de Dios. Y luego vamos a ver, eso fue la enseñanza del arcángel. Ahora vamos a ver ellos, cada uno por separado, cómo la puso en práctica. Veamos a Sara. Sara había hecho antes una oración que decía, entre otras cosas: tú sabes, Señor, que nunca he deseado a ningún hombre y que he conservado mi alma limpia de toda concupiscencia. Jamás me acompañé con gente licenciosa, ni tuve trato con los que se portan livianamente. Lo que decíamos que recomendaba el Papa, cómo se debe educar a la juventud. Y que si consentí en tomar marido, fue en tu santo temor y no por un afecto sensual y liviano. Vean cómo ella tenía claro el plan de Dios. Y dice: así que o yo fui indigna de los maridos, o ellos quizá no fueron dignos de mí, más bien. Por eso Dios se los quitó. Porque tal vez tú me has reservado para otro esposo, para formar una familia realmente según el plan de Dios. Es el libro de Tobías. Tobías 3, la oración de Sara, capítulo 3, versículo 16 empieza. La del arcángel San Rafael fue capítulo 6, también versículo 16. Y ahora voy a leer
la oración de Tobías el día de sus bodas. Capítulo 8, 8. Tú formaste a Adán del lodo de la tierra y le diste a Eva por ayuda suya y compañera. Ahora pues, Señor, tú sabes que no movido de concupiscencia, tomo a esta mi hermana por esposa. Qué palabras tan puras. Sino por el solo deseo de tener hijos que bendigan tu santo nombre por los siglos de los siglos. Y no tenían la redención, ni el sacramento del matrimonio, ni la comunión, ni la confesión, ni ejemplos de santos, ni mucho menos Luisa. Entonces vean, es palabra de Dios, para que no digan que yo estoy exagerando. Y así, bueno, tantos santos que ha habido también en la iglesia. A mí me viene a la mente, por ejemplo, Conchita Cabrera, mexicana. También hay unas frases bellísimas que a mí me han iluminado mucho este tema. Se las voy a decir más o menos algunas. Ella, para empezar, también quería casarse y una de sus oraciones de joven, de soltera, cuando ya tenía novio, era esta. Ella escribe en su diario que frecuentemente iba al sagrario y le decía: Señor, haz que me case para que tenga muchos hijos que te amen, porque yo no sé amarte bien. Entonces vean cuáles eran las disposiciones de Conchita. Y luego ya más adelante se casó, tuvo 8 hijos, 9, y luego ella conoció lo que es la vida religiosa. Y se lamentaba algún día o varios días con Jesús diciéndole: pero Señor, si yo siento más inclinación a haberme consagrado totalmente a ti, ¿por qué permitiste que me casara? Y le dice nuestro Señor: bueno, primero, tú para mí eres virgen del alma. Se está refiriendo no a la virginidad, o sea, como integridad física solamente, sino a los sentimientos de su alma. Le dice: para mí tú eres virgen. Y es más, te voy a decir una cosa, te he participado algo, un don muy grande, algo de mi Madre Santísima, que también fue madre y virgen a la vez. Entonces tú también. ¿Y por qué le decía estas palabras? Que ella también, Conchita, participaba un poco de eso de ser pura y a la vez de ser madre de 9 hijos. Pues porque nunca se le metió ninguna intención impura en su matrimonio. Siempre era para que me des hijos, para que te amen. No, ella no conocía otra cosa. Y lo dice, es que yo no entiendo lo que es las impurezas, eso no sé, no lo entiendo. Por eso Jesús le decía: es que tú eres pura. Y de esa generación que tuviste de 9 hijos, que no te manchó, voy a recibir una gran gloria. Vean qué palabras tan elevadas, tan celestiales. Se siente el perfume de la pureza de Dios. Así es como Dios piensa los matrimonios. Así es el orden que Dios quiere en los matrimonios. Y bueno, el matrimonio por excelencia, ¿no? La Sagrada Familia, ahí está el espejo de todo, el ejemplo de todas las virtudes, incluyendo esta, por supuesto. Entonces, todas las dudas, porque esto pues se puede cada quien ya seguir meditando más, reflexionando, dando vueltas en la cabeza estas ideas, para que Dios vaya iluminando más, para ir formando de nuevo nuestra mente en ese pensamiento de Dios. Porque no es trabajo de un momento a otro, ¿no? Hay que estar rumiando para ir sacando esa sustancia, dándole forma a nuestra mente de acuerdo a ese plan de Dios, a la forma de la inteligencia de Dios. Y van a ver qué cosas tan hermosas se van a ir descubriendo para uno mismo o para compartirlo con los demás. Bueno, pues creo que ya nos extendimos demasiado sobre estos temas, pero pues de todas maneras pensamos hacerlo así, también por comentarios que oímos de todos ustedes. Entonces, yo quisiera concluir con 2 cosas. Primero, pues aquí ya hay gente que ya estamos grandes y que tal vez reflejándonos en todo esto que hemos dicho, no ha sido así nuestra vida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues hasta donde podemos, enderezar de nuevo nuestro pensamiento y nuestro modo de ver las cosas a este modo, al modo de la mente de Jesús, del pensamiento de Jesús, de la mirada de Jesús, para irnos formando. Y ya, si no podemos de alguna manera enmendar el pasado en el sentido de rehacerlo, pues por lo menos a partir de ahora
Y si hay efectos de malas conductas de alguno de nosotros que ahora se reflejan en los hijos, bueno, pues ahí estamos y vamos a tratar de iluminar de ahora en adelante nuestra vida y nuestra formación con este magisterio de la Iglesia, que hay muchísimo y bellísimo. No sé si ustedes sentían la facilidad con la cual se puede absorber este lenguaje, por ejemplo, de Pío XII acerca de estos temas tan difíciles, digamos, o complicados para estos tiempos. Ese sería el punto 1. Y el punto 2, a mí me gustó mucho lo que dijo Alan, en esa forma en que se va a extender el reino. Ella decía, nosotros estamos esperando a que haya más predicadores, que vayan por todas partes y lean los escritos de Luisa y den conferencias. Sí, pero el modo fundamental es que recemos para que haya familias que se formen ya en este ambiente con estas ideas, y que en esas familias es en los hijos, en los esposos y en los hijos sobre todo, donde se vaya extendiendo el reino, no solo con las predicaciones de adultos a adultos, sino en esta forma, con familias, y para eso tenemos que rezar. Eso sí es muy importante. Otros amigos nuestros que están aquí presentes se quejaban de lo mismo. Nuestros hijos no encuentran con quién casarse, con quién formar una familia cristiana según estos modos. Porque las muchachas, en cuanto oyen de rezar y en cuanto oyen de formar una familia cristiana, los cortan a los muchachos. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues rezar, para que realmente Dios dé la luz a estos muchachos, les facilite conocer muchachas, las iluminen y formen estas familias con este verdadero perfil de verdaderas familias cristianas. Eso, para mí, es una buena tarea que tenemos que hacer, porque si no empezamos realmente con esta intención, nuestras oraciones de que se extienda el reino, quedan limitadas de alguna manera en nuestro pensamiento, no en el de Dios, a promover más reuniones, más congresos, de una forma un poquito, si bien útil, pero no vamos a la sustancia, y a la larga realmente el reino se establezca por medio de las familias que ya puedan formarse, pues con todo este ambiente, como digo, y para eso pues recemos. Bueno, pues eso, todo esto salió, ya, vamos directamente a Luisa. Y luego, pero también yo quisiera acabar con esto. Mientras no tendamos a este pensamiento verdaderamente cristiano, digamos, y estemos imbuidos por un pensamiento actual, modernista, donde, como les decía yo, ya parece que no tenemos ya criterio de decir dónde está el bien, dónde está el mal, dónde empieza el pecado, y no sabemos ya decir no, sino que nos vamos como si todo fuera blanco. Entonces, no. Si tenemos eso, muchas veces es inútil que estemos en el volumen 19, en el volumen 20, 19, 18, 17, y acá en los volúmenes primero de una formación verdaderamente cristiana de nuestra mente, no la tengamos sólida, porque muchas veces puede prestarse a simples ilusiones. Como les decía yo ayer, el caso de quien vive en pecado mortal y hace sus giros según el volumen 19, pues no es posible. No es posible querer vivir en la divina voluntad si no se acepta lo que esa voluntad implica. No puede un alma que vive en pecado decir, entro en tu querer y giro por todas partes y quiero reparar por los pecados de los demás junto contigo. Podrá decirlo, pero eso no sé. Jesús le diría, mira, primero vete a confesar, cambia de vida y luego ya podemos continuar. Bueno, entonces voy a volver a leer el capítulo y ya nos vamos para otro. Hija mía, la verdadera vida del alma hecha en mi querer no es otra cosa que la formación de su vida en la mía. Es dar mi misma forma a todo lo que ella hace, piensa, dice. Es dar mi misma forma a todo lo que ella hace, piensa y dice. Evidentemente, aquí lo que tenemos, como ya lo hemos dicho, que ver, pues es cuál es el modo o la forma de los pensamientos de Jesús para amoldarlos a ellos. Y no quedarnos en nuestros pensamientos, en nuestros modos y pretender que Jesús sea el que se amolde a nosotros. Porque entonces, en vez de que nosotros estemos viviendo en la voluntad divina junto con Jesús, pareciera que quisiéramos hacer a Jesús venir a vivir en la voluntad humana nuestra junto con nosotros. Yo no hice otra cosa que poner en vuelo
en mi querer divino todos los actos internos y externos que hacía. Esto sí lo podemos hacer porque es un modo fundamental. Poner en vuelo en el querer divino todos los actos internos y externos que hacía. Ponía en vuelo cada pensamiento de mi mente, el cual, volando sobre cada pensamiento de la criatura, hacía corona de cada inteligencia humana y llevaba ante la majestad del Padre el homenaje, la adoración, la gloria, el amor, la reparación de cada pensamiento creado. Ahora, el alma, para hacer vida en mi querer, debe dar la forma de mi mente a la suya. No solo ya en el contenido o en los elementos del pensamiento, sino en la actitud de hacer volar nuestro pensamiento una vez que coincide con el de Jesús en el querer divino. Haciendo así pierde su forma y adquiere la mía. Pero si no hace así, no pierde su forma y ella pretende, el alma, que yo adquiera la suya. Haciendo así, pierde su forma y adquiere la mía. Y no hace otra cosa que dar continuas muertes a ella misma. Lo que decíamos también ayer del pensamiento, de la humildad en el pensamiento, de usar la inteligencia para comprender, para aceptar, para buscar la verdad, no para formarla a nuestro modo o según los criterios de la televisión, sino utilizarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues buscando en todos estos magisterios de la iglesia tan riquísimo que existe. Pero como les digo, por desgracia, vayan a las librerías y busquen encíclicas de papas de Pío XII, Pío XI, Pío X. Pues eso se le estoy hablando como de otra galaxia, yo no sé. Así dice la señora Valtorta, a María Valtorta, cuando le habla del matrimonio. Llega un momento en que le dice, ya sé que van a decir que estoy hablando el lenguaje de otra galaxia. Haciendo así, ¿no? Pierde su forma y adquiere la mía. Y no sé otra cosa que dar continuas muertes a ella misma y continua vida a la divina voluntad en ella. Aquí podemos examinar este elemento de dar muerte a ella misma. Muchas veces me han preguntado, ¿qué cosa es morir a sí mismo? Y muchas veces, según los escritos de Luisa, pues claro que viene todo ese morir a sí mismo. Y aún en los santos, esa muerte mística a sí mismo era, de alguna manera, uno de los puntos más altos de la vida espiritual. ¿Y qué es morir a sí mismo? Muere a tu voluntad. ¿Cuántas veces no le dice Luisa? Quiero ver tu voluntad muerta. ¿Qué significa realmente todas esas expresiones? ¿Cómo matar la propia voluntad? No, ya vamos a examinar. No se trata de darle muerte a la voluntad para que no obre. Eso es imposible. Tendríamos un muerto. Dar muerte a nuestra voluntad, dar muerte a nuestro pensamiento, quiere decir que no vamos a pensar según nosotros, sino que vamos a usar nuestra inteligencia para comprender y ejercitarnos en las verdades de Dios, aceptándolas. Vivir para nuestra inteligencia es decir, ¿acepto a Dios o no? Voy a usar mi inteligencia para formarme yo, porque tengo, como decía yo ayer, mi inteligencia libre, yo puedo pensar lo que quiera. Eso es vivir en tu inteligencia. Lo mismo en la voluntad. Dios me hizo libre, yo puedo querer lo que quiera, efectivamente. Y usar nuestra voluntad para hacer la nuestra es vivir en nuestra voluntad. Hacer nuestra voluntad para hacer la de Dios es morir a nuestra voluntad y vivir en la de Dios. Y esto es natural. Si yo, Ale o cualquiera de nosotros se pone delante de otro y le dice, yo quiero hacer tu voluntad. El otro le dice, bueno, ¿y de tu voluntad qué vamos a hacer? No, pues lo voy a usar ¿para qué? Para hacer la tuya. Ah, entonces, ¿quieres morir a tu voluntad? Sí, pero ¿qué quiere decir eso? Es que ya no voy a hacer la mía, voy a usar mi voluntad para hacer la tuya. Ahí está, muerto a la propia voluntad. La voluntad muerta, pero viva para hacer la del otro. Y además, como ya hemos visto, eso no se llama esclavitud, sino libertad. Porque si yo libremente quiero usar mi voluntad para hacer la de Dios, estoy actuando en libertad absoluta y continua, porque continuamente quiero eso. Y continuamente, que en pleno uso de mi libertad, estoy muriendo libremente a mi voluntad para hacer la de Dios. Entonces ahí está, muerta la voluntad humana para sí misma, para poder estar viva, para hacer la voluntad del otro, que en este caso es Dios. ¿Y cómo se obtiene esta muerte a la propia voluntad que tanto le pide Nuestra Señora Luisa? Siempre, al principio,
y luego la Santísima Virgen en la Reina del Cielo, todas las 31 lecciones, es como el distintivo de todas las 31 meditaciones. La Santísima Virgen, si mueres a tu voluntad, si dejas a un lado tu querer, etc. Entonces, esto que sea claro, porque luego se presta también, yo he oído algunos ataques contra los escritos de Luisa en ese sentido que no entienden esto. Es imposible lo que dice, porque la voluntad no se puede matar, porque la voluntad tiene que estar viva. Porque si matamos la voluntad, pues matamos al hombre. ¿Cómo le matamos la voluntad a alguien? Es imposible. La tiene viva porque seguirá queriendo, es decir, seguirá en acto. Entonces, matar la voluntad, como les digo, es morir a la propia voluntad y usar la voluntad para hacer la del otro. Entonces, tomando las cosas así, vean ustedes por qué nuestro Señor le dice, si me das tu voluntad, si haces mi voluntad, pues tendrás mi querer divino a tu disposición. Si haces tu voluntad, pues tendrás tu querer humano en el cual vivirás, con todas las limitaciones de tu querer humano, aunque seas muy santo, pero limitado. Entonces mejor muere aún a las cosas santas. En una parte así le digo. Tienes que morir aún al bien que quieres hacer, por ti solo, en este sentido. Y tienes que resurgir en mi voluntad para que hagas el bien conmigo, según mi modo, según mis formas, según mi forma. Eso es morir a la propia voluntad. ¿Cómo se muere a la propia voluntad? Ya en la práctica, ya lo dije. No es con un cuchillo que nos podamos introducir, quién sabe por dónde, para encontrarnos la voluntad y asestarle un golpe. En otra parte, nuestro Señor le dice, hija mía, cada vez que el alma quiere hacer un acto en mi voluntad, es un clavo de muerte para su voluntad. Y ya, como lo estamos diciendo, pues es evidente. Vean una voluntad que quiere hacer un acto de voluntad divina, es decir, un acto de la voluntad de otro, a su vez, al mismo tiempo, es muerte para sí mismo y vida en la voluntad del otro, que en este caso es la voluntad de Dios. A Luisa también en alguna ocasión le preguntaron a ella acerca de esto de la muerte y que tenía que tener la voluntad bien muerta. Y Luisa decía, bueno, sí, pero no se trata de tenerla muerta en el sentido de la muerte, porque un muerto no puede vivir en la divina voluntad, está muerto, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Morir a la propia voluntad es buscar en todo hacer la voluntad de Dios. Y esto se va haciendo cada vez que hace uno un acto de voluntad divina. No es de una vez por todas, sino es de vez en vez. Ahorita hacemos nuestra intención, como la hicimos con la bellísima oración que hizo Hilda. Y todos hicimos nuestra intención, esto quiero hacer en la divina voluntad. Es una muerte en nosotros para resurgir en la voluntad de Dios. Pero luego sigue el transcurso del día y nuestra voluntad como que vuelve a resurgir y tenemos que darle otro golpe de muerte. Quiero hacer esto en la voluntad de Dios. Y así en el transcurso del día y por todo lo que nos resta de vida. Vivir en la divina voluntad es un continuo morir a sí mismo para que sea un continuo vivir en la divina voluntad. Hay también que dicen, no, pues yo ya le entregué mi voluntad a Dios hace 3 años y pues ya, asunto arreglado, negocio hecho, ¿ya? No, señor, no se trata, no es así. Se la entregaste a tu voluntad en aquel acto y en aquel momento y luego la volviste a recuperar si es que continuaste. Entonces es un contrato de acto por acto. En esto te entrego mi voluntad. Claro, no es un martirio de continua intención, sino una cosa suave en que el alma continuamente ya vive en ese ámbito. Esto en la voluntad de Dios, esto en la voluntad de Dios. Se va formando en esa vida de la divina voluntad y va dejando sus modos humanos de vivir. Pero hay que estar reafirmando y recordando con frecuencia, aunque sea, como lo decía yo, con un simple pensamiento fugaz, instantáneo en nuestro interior, de renovar nuestra intención. Cada vez que hacemos eso, es un clavo de muerte que damos a nuestra voluntad y un resurgir en la vida de la voluntad divina. Esto parece que no es difícil, parece que es muy fácil. Para nosotros que conocemos los escritos de Luisa y que sabemos a qué vida resurgimos, es fácil. Voy a decir una cosa. No somos tan tontos. Pero para quien no quiere dejar su vida de pecado, pónganles una voluntad divina encima y van a ver que es dificilísimo. No quieren morir a sí mismos y es dificilísimo. En cambio, para quien ya quiere, es facilísimo. Como se dice en México, de eso pedimos nuestra limosna. Hay otro capítulo que me viene a la cabeza, del volumen 17. Le dice Luisa a nuestro Señor, ay Jesús,
pues esto de vivir en tu voluntad va a ser dificilísimo. ¿Quién está dispuesto a dejar todo, hasta la vida de su propia voluntad? Tendrá que hacer el sacrificio total de todo. Y Jesús le dice, hija mía, todo estará en que comprendan y conozcan los bienes y la gran santidad que les vendrá. Una vez que lo comprendan, el sacrificio total de todo, como tú dices, será sencillo. Es más, será un honor querer hacer ese sacrificio. Pero mientras no se comprenden, nosotros tenemos que darle gracias a Dios de que sabemos todas estas cosas, porque esto nos hace fácil morir a nosotros mismos. Yo me pregunto, los santos y buenos que no conocieron todas estas cosas, era más difícil, creo yo, morir a sí mismos, porque no tenían este elemento de en dónde resurgir. Entonces era un ejercicio de morir a sí mismos, de irse al desierto, de no hablar años enteros, buscando el morir a sí mismo, pero no tenían este campo tan inmenso de la voluntad de Dios, que más que morir a nosotros mismos es intentar vivir en la divina voluntad, y ahí está implícita la muerte a nosotros mismos y el encontrar todas estas riquezas de voluntad divina en las cuales nos tenemos que ir educando para que nuestra vida en la divina voluntad sea más ágil, porque mientras más conozcamos, más fácil será querer morir a nosotros mismos, porque resurgiendo en la vida de la divina voluntad tenemos más que hacer. Tenemos más elementos para hacernos felices, para que nuestro acto se haga más rico cada vez que entramos. Y cada vez que entramos, pues también es, ya después no se trata de un entrar y un salir, y un entrar y un salir, que también son de las muchas veces que preguntan eso. Nosotros hacemos nuestra intención iniciar, digamos, acuérdense del acto preventivo y del acto actual, de vivir todo en la divina voluntad. Y luego vienen las cosas de la vida y como que se nos olvidó y se nos borró, pero hacemos de nuevo un actito fugaz y nos volvemos a instalar, digamos, nosotros con nuestra intención. No es que nos salgamos de la divina voluntad. ¿Qué se necesita para entrar en la divina voluntad? Querer y empezar a hacer tus actos, porque si quieres pero no empiezas a hacer tus actos, no resurges en la vida de la divina voluntad, sino continúas en la tuya. Entonces querer y empezar a hacer tus actos en la divina voluntad. Así es para entrar. Ya vi después todo, pues enriquecer tu conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se necesita hacer para salirte de la divina voluntad? Pues hacer tu intención contraria. Así como si en cada acto hay que resurgir en la vida de la divina voluntad, ahora vamos a hacerle, para salirnos, este acto que voy a hacer, no lo quiero hacer en la divina voluntad, sino en la mía. Quiero dar vida a todo, según yo, en mi voluntad. Así que Dios dice cualquier cosa, yo digo lo contrario, o yo lo hago por mi vida. No quiero saber nada de voluntad divina. Solo así te sales de la divina voluntad. No te sales de la divina voluntad por distraerte o por... No, claro, la distracción y la falta de atención hace que tus actos no sean lo suficientemente vivaces, digamos. Pero basta de nuevo renovar la intención para que todo adquiera la luminosidad de la voluntad de Dios. Concretamente, si para entrar se necesita querer, para salir se necesita querer. Bueno, haciendo así, pierde su forma y adquiere la mía. Y no hace otra cosa que dar continuas muertes a ella misma y continua vida a la divina voluntad en ella, la cual repetirá en ella mi vida con todos los bienes que contiene, con mis mismos modos, con mis mismos méritos, con mi misma santidad, con mi misma potencia, etc. Solo mi voluntad, viviendo en el alma, injerta en ella, en sus actos, todo el bien y la vida de los míos, haciendo con la criatura una sola cosa, una sola vida, la mía en ella, según mis deseos, Padre, que sean uno en mí, como tú y yo somos uno. Bueno, para terminar. Termina aquí la lectura, la introducción del libro, que es el libro de capítulos selectos que todos tienen. Selección de capítulos. Además que no se extrañe porque está forrado de otra manera. Así que mientras más conozcamos qué vivió Cristo, más querremos que lo viva en nosotros. Mientras más conozcamos qué vivió Cristo, más querremos. Si no sabemos nada, cuando la gente no sabe nada de Cristo, pues ¿cómo va a querer vivir algo que no tiene la más remota idea? Así que mientras más conozcamos qué vivió Cristo, más querremos que lo viva en nosotros. Y más podrá Él vivirlo en nosotros, hasta la plenitud en la que Él lo vivió, por cuanto a criatura es posible.
Y termina. Y para formar esta vida divina en nosotros se necesita una maternidad divina que la fecunde la Santísima Virgen María, Madre Divina de Jesús y Madre Divina nuestra, la cual con su misión y su oficio maternos la hará crecer y desarrollarse hasta su plenitud, hasta que seamos en verdad imagen y semejanza del Verbo encarnado. Sí, la fecundidad aquí de la Santísima Virgen, ¿dónde podríamos encontrarla en el esquema que yo decía de morir a la propia voluntad y resurgir en la vida de la divina voluntad? Pues ahí está la Santísima Virgen, en ese punto, haciéndola de madre de esa vida en la que resurgimos. En ese lugar, en ese lugarcito es donde está la maternidad divina de María. Si no estuviera ahí, en ese puntito, no encontraríamos entrada, porque el Verbo encarnado, claro, por naturaleza, pero ahí, en la Santísima Virgen, encontró su punto de entrar en la maternidad divina. Si no, pues no hubiera habido humanidad de Jesús. Y ahí en el fiat Mic de la Santísima Virgen encontró la entrada a esa vida de la humanidad de Jesús, a esa vida divina en el momento de la encarnación. Entonces esto que de alguna manera se repite cada vez que nosotros decimos quiero hacer esto en la divina voluntad, y la divina voluntad, la vida de la divina voluntad se forma en nosotros. Ahí, en ese punto está la maternidad divina de María. Es interesante encontrarla en ese punto, porque es una maternidad divina, como en otras partes que tenemos a nuestra alcance y a nuestra disposición continuamente, apariciones o menos, lo mismo, ahí la tenemos a nuestra disposición de la forma más íntima y más fecunda. Si se aparece allá o acá, pues es de muchísima menos importancia. La tenemos en ese punto de morir a nuestra voluntad y resurgir en la vida de la voluntad divina, con esta madre que fecunda, que forma esta vida divina en nuestra vida, es decir, este acto de voluntad divina en nuestro acto de voluntad humana cuando quiere entrar en la divina. Reconozcamos la maternidad divina de María en este punto, porque la tenemos en nuestras manos, más dentro que en nuestras manos, en continuo acto materno. Bien, pues con esto terminamos esta